magnífico, hermano. Démosle un aplauso al Espíritu Santo. Pueden sentarse. Tomen asiento, hermanos. Me gusta ver mucho los matrimonios unidos, así como están don José, doña Mile, César y su esposa, Andrés y su esposa, el joven Plinio y su esposa. Qué lindo, hermanos. ¿Me pasa alguien? Qué lindo, hermanos, porque los lugares que están unidos hay bendición. De pronto algunas espositas no pudieron venir hoy, pero igualmente en esos hogares, hermanos, hay bendición. Hermanos, hace como 3 años en Bogotá nos decía un pastor: pastores, llevo 20 años leyendo la armadura de Dios y siempre que la leo, veo nuevas revelaciones y nuevas revelaciones. Y es que eso se trata de la Biblia, hermanos. La Biblia, esta Biblia que es la palabra de Dios, es una palabra viva y eficaz. Recordemos que el Señor dice: cielo y tierra, ¿qué? Pasarán, pero ¿qué? Mis palabras no pasarán. Y entonces esta palabra es perenne, hermanos, perenne. Y en estos días hasta llamé a la pastora para invitarla, pero no pudo contestar. Estaba con los amigos míos, los hebreos, y ellos me decían: si ustedes supieran, sabemos que lo conocemos, la importancia que tiene la sangre de Cristo en la historia de la humanidad. Tan importante que es la sangre de Cristo para nuestras vidas, nos decía él. Y en verdad es así, hermanos. La sangre de Cristo nos dio la salvación. La sangre de Cristo nos perpetúa en el tiempo, porque quiere decir que nosotros no vamos a morir espiritualmente y vamos a estar por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos con nuestro Señor, hermanos. Pero eso es para los que creemos en la sangre de Cristo, hermanos. Miren, el mundo termina todos los días para los que no creen en Cristo. Para ellos el mundo termina todos los días, porque los que no mueren en Cristo van a condenación eterna. Para nosotros no, hermanos. Si por alguna alguna situación el Señor nos llegara a llamar ahora, nosotros sabemos para dónde vamos. Es decir, tenemos una certeza de la salvación. Tenemos una certeza de para el sitio donde nos vamos a ir. Pero nosotros aspiramos a irnos en Cristo Airlines, o sea, en el arrebatamiento, ¿cierto? Nosotros aspiramos, hermanos, a que nos vamos en Cristo Airlines con el Señor, con Jesús, en el arrebatamiento. Y hablamos a veces de la presencia de Dios. Hablamos, miren, fue tan sabrosa, no solo la comida que compartimos en un sitio especial, ya les dije, creo que les dije el Inter, no el Super Inter, sino el Inter. Y fue tan especial con ellos, hermanos, que se demoró eso como hasta la 1:30 o 2 de la mañana. Y hablamos de la importancia de la sangre de Cristo, pero son judíos convertidos a Cristo Jesús. Y ellos saben algo, hermanos. El Espíritu Santo nos revela a todos, pero no sé por qué me dan la impresión de que los judíos convertidos a Cristo Jesús saben algo, presienten algo. Como dicen los muchachos, nosotros los muchachos se la huelen. Nosotros también nos la estamos oliendo. Y entonces hablamos de la presencia de Dios. Y yo, el Señor me permitió referirles algo que en algún discipulado compartíamos, que es la presencia de Dios en el monte Sinaí. ¿La recuerdan? Éxodo 24. Y es importantísimo, hermano, e impresionante esa escena del monte Sinaí. Es impresionante, porque el mismo monte humedaba ante la presencia del Señor. No había llegado Dios, y aún así el monte comenzaba a humedar. Decía, leí en algún texto, hermanos, que figuraban algo, que el Padre Creador, cuando se pare de su trono, al final, a dar el veredicto, hasta los astros van a quedar en silencio, hermanos. Los astros y los meteoritos, cuando se desplazan, ellos emiten un sonido.
Y decía ese estudio bíblico, hermanos, que el mismo universo guardará silencio cuando nuestro Padre Creador se pare de su trono celestial con Yahshua a decir: venid benditos de mi Padre, tomad el reino preparado para ustedes, o sea, para nosotros, hermanos. Pero mientras tanto nos preguntamos la presencia de Dios antes de que vamos a Éxodo 24. Y vemos, hermanos, que desde Génesis 1:1 Dios declara su existencia. Es decir, Él dijo: hágase, y punto. Y las cosas se hicieron, ¿cierto? Él no dijo: vea, por favor, yo soy el Dios del universo. No, Él dijo: hágase, 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 y todo fue hecho. Y cuando fue hacia la raza humana, nosotros dijo: ¿recuerdan? Hagamos. ¿Y recuerdan a quiénes invitó? Al Verbo, ¿y a quién más? Al Espíritu Santo. Porque fuimos sido creados a su imagen y semejanza. Y entonces el Señor declara su existencia también en Juan 1:1. Miremos un segundito, ese pasaje lo conocemos, pero hermanos, hay veces las cosas hay que repasarlas porque podría ser que se nos olviden. Juan 1:1. Yo a veces repaso la tabla del 1 porque de pronto se me olvida. Juan 1:1. Aquí está. En el principio era la Torá, o sea, el verbo. Y la Torá era con Elohim. Y la Torá ¿qué? Era Elohim. Bien, hermanos. Entonces, allí hay un reconocimiento primero a Cristo Jesús. Y hay un reconocimiento a sí mismo hacia el Padre. Porque el Padre y el Hijo son uno solo. Y también nos dice por quién fueron creadas todas las cosas. Versículo 2. Este era en el principio con Elohim. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces comienza, hermanos, la palabra del Señor a darle un reconocimiento al verbo, hágase. Ese es un verbo. Escuchen. ¿Recuerdan cuando nos enseñaban en la escuela, por ejemplo, Pachito juega fútbol? Quitémosle el verbo y queda Pacho fútbol, ¿cierto? Pero cuando se le coloca el verbo juega, Pachito juega fútbol, se le coloca la acción. Ese verbo en esa frase es la acción. ¿El sujeto quién es? Pachito. No, en el ejemplo. ¿El sujeto quién es? Nuestro hermano Pacho. ¿Y qué es lo que hace él? Juega, ¿qué? Fútbol. Pero si le quitamos el verbo, no se puede hacer la acción. Entonces el Padre, a través del verbo, cuando dijo hágase, fue que las cosas fueron creadas. ¿Ok? Y también declara, hermanos, Juan, se me volteó esta Biblia. Permítanme un segundito. Juan. Y también declara, hermanos, algo muy importante. Declara quién es la luz. Y dice en el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es decir, la muerte no prevaleció sobre la vida. Y el Señor Jesucristo nos dice: yo soy ¿qué? El camino, ¿qué más? La verdad y la vida. Entonces vemos, hermanos, que nos vamos adentrando en un reconocimiento de lo que es Dios, de lo que es el verbo. Y eso poco a poco, hermanos, nos va introduciendo a algo tenaz. Ya vamos para Éxodo 24. Y dice, hermanos, algo muy lindo el Señor. Vamos a Juan 8:12.
Juan 8:12. Otra vez Yahshua habló diciendo, yo soy la luz. Juan 8:12. Yo soy la luz. Entonces vemos, hermanos, que el mismo Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, el Cordero perfecto de Dios, da testimonio de sí mismo, porque habla en primera persona, yo. Pero él dice yo y se identifica quién es. Yo soy la luz. Entonces la luz prevaleció ¿sobre qué? Sobre las tinieblas. O sea que la vida prevaleció sobre la muerte. Ahora bien, hermanos, la presencia de Dios. La presencia de Dios. Ojo con esto. Me decían estos amigos judíos. Me decían, ustedes los pastores, ¿por qué a cada rato dicen, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló? Y entonces me decía él, ¿dónde queda el libre arbitrio? Y nos decía él a varios, porque íbamos 3 o 4 allí, ¿dónde queda el libre arbitrio? ¿Dónde queda? Os enviaré otro consolador, el Espíritu Santo. ¿Dónde queda el Espíritu Santo? Se preguntaba él, ¿no? Él. Y entonces yo le hablaba a él de que cuando nosotros decimos Dios me habló, es un sentir que tenemos en el corazón para actuar de alguna forma, conforme a la palabra de Dios. Porque le decimos a él que nosotros sentimos que es la voz de Dios y puede ser el Espíritu Santo. Pero le decía a él que es una forma muy reverente nosotros de decir, esto lo hice porque primero oré al Padre Creador para poder actuar. Porque muchas veces, hermanos, nosotros no podemos actuar si antes llevar esas acciones que vamos a tener a los pies del Padre Creador, comentárselas a Él. Y entonces, de pronto, Él fue entendiendo sobre esa parte. Y llegamos a una palabrita que es griega, hermanos, harpazo. Recuerden que harpazo significa arrebatamiento, ¿sí? Y esto lo tomo porque es mío, y muchas veces esa palabra significa tomar con violencia. Y entonces en el griego, arrebatamiento es harpazo, es decir, esto es mío y me lo llevo. Como cuando yo estaba pequeñito, que no me dejaban jugar fútbol, pero yo era el dueño del balón. Entonces cogía el balón y me decía, me lo llevo. ¿Me comprenden? Entonces, harpazo, hermanos, es tomar con violencia. Y eso en el griego es arrebatamiento. Pero planteémonos algunos aspectos, hermanos. En un lado, la palabra del Señor dice lo siguiente, hermanos. En Éxodo 33:23, no vayan. Bueno, vayan pues, vayamos allá. Vayamos allá. Éxodo 33:23. Me dio pena con don José que se impulsó. Éxodo 33:23. Padre, ¿qué se hizo Éxodo? Yo sé que está entre Génesis y Apocalipsis. Éxodo 33:23. Después apartaré mi mano y verán mis espaldas. Mi rostro no serán más vistos. ¿Comprenden? Y a veces yo he escuchado, hermanos, con muy buen sentimiento, con mucho amor, decir, estuve con Dios. Y hay gente, hermanos, que lo hacen de buen sentimiento. Pero aquí dice el Señor esto. Y no verás, mas mi rostro no será visto. Entonces, vámonos preguntando, hermanos, y vámonos adentrando en esa situación. Hermanos, algo impresionante. 33:11. Ojo con esto, que es muy lindo. Y hablaba Yahweh a Moche. ¿Cómo? Face to face. Es que el pedacito está en inglés en mi Biblia. Y hablaba Moche con el Señor face to face, cara a cara. Pero ¿por qué dice allí face to face
Si por acá dice, y no verán más mi rostro. ¿Por qué? Y si nos lo planteamos con ellos, hermanos, porque era necesario que el Señor Creador viniera y Él mismo hablara con quien iba a ser o quien era semejanza de Cristo Jesús. O sea, el intermediario entre Él y los hombres. No es, como dicen los del sistema tradicional, la Virgen, que es la intercesora, dicen ellos, no. Sino que esa escena, hermanos, es para mostrarnos que iba a venir un intercedor entre Dios y los hombres, y ese era Mashiach, Cristo Jesús. Y entonces el Señor nos sigue adentrando y adentrando en su palabra, hermanos. Y ahora sí, ¡pac!, vámonos para Éxodo 24. Éxodo 24. Traje esta Biblia, hermanos, que ustedes saben que es versión, ¿qué? Machito. Gracias. Harold Ruiz. Hermanos, entonces vámonos para Éxodo 24. Miren. En toda la palabra del Señor, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, no hay una escena más hermosa, hermanos, más contundente, hasta más temerosa de la presencia de Dios. Es una escena totalmente impresionante, hermanos, donde Dios viene desde el tercer cielo y va al monte Sinaí. Qué escena tan hermosa. Y les pido el favor, cuando lo estén leyendo o lo estemos leyendo, váyanse en su mente imaginándose esa escena, hermanos, para que se vayan adentrando. Ojo, hoy no viene gnóstico, para que se vayan adentrando al monte Sinaí, hermanos, y puedan entender esa escena tan grandiosa. Nunca más se volverá a repetir esa escena, excepto al fin de los tiempos, cuando Yahshua dice que, exacto, venga y gobierne acá, hermanos. Qué escena tan maravillosa, hermanos. Y lo más lindo, los hechos en la Biblia no son aislados. Esa escena, que Dios lo permita y el tiempo, tenemos hasta las 3 de la mañana, la tenemos que amarrar con Éxodo 19. Pero hay un bache entre Éxodo 20, 21, 22 y 23. En Éxodo 20, 21, 22 y 23, el Señor comienza a hablarle a la humanidad sobre leyes y normas de conducta. El Señor comienza a entregarle a la humanidad las normas civiles, por un lado, y las normas, como llaman la teología, religiosas, por otro lado. Y entonces hay normas, miren, hay normas. Norma González es una amiga, pero esto no es, ella no es. Hermanos, hay normas. Aquí va. Por ejemplo, en Éxodo 20, el Señor comienza a hablar de las 10 de Barín, de los 10 mandamientos, pero todavía no se los ha entregado a Moche. Eso se los entrega en el monte Sinaí. ¿Comprenden? Allí los está anunciando. Y luego comienza a darle una serie de normas, hermanos, de normas que hacen parte de un comportamiento social que el pueblo tenía que tener o que el pueblo tenía que ejecutar para caminar según los preceptos de Dios. Y entonces nos vamos de nuevo para Éxodo 24 y comenzamos a leer. Y dijo, ¿quién? A Moche, sube ante Yahweh, tú, Aarón, Naab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y adoraron desde lejos. Ojo, suban, pero todavía no se me acerquen, porque faltaba un requisito que lo vamos a ver más adelante. Suban, pero todavía no se me acerquen. Seguimos. Pero Moche solo se acercaba a Yahweh, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo
con él. Pero solo Moche se acerca a Yahweh y ellos no. O sea que nos vamos identificando que Moche era una imagen del intercesor que iba a ser más adelante Yahshua, ¿cierto? Seguimos en la lectura. Seguimos con el 3, ¿verdad? Y Moche vino y contó al pueblo todas las palabras de Yahweh y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: todas las palabras que Yahweh ha dicho, haremos. Hay dos circunstancias aquí. Moche dijo: uno, contó las palabras. Dos, ¿qué más dice que dijo? Y las leyes, ¿cierto? Por aquí lo leímos. Y todas las leyes. Cuando se refiere a las leyes, se refiere a las 10 de Barim, Éxodo 20. Cuando se refiere a las palabras, se refiere a esas conductas civiles que el pueblo tenía que seguir, que el pueblo tenía que caminar, incluso para poder vivir en sociedad. Perdóneme, se me olvidó algo. Omitar, te extrañábamos. De corazón te lo decimos. ¿Oíste? Estaba ocupadito, ¿no? No estaba alejado de Dios, estaba ocupadito. Y seguimos. Ojo con esto. Miren esto tan impresionante. Versículo 4. Y escribió Moche todas las palabras de Yahweh. Y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 monjes según las 12 tribus de Israel. Escribió Moche las palabras. Pero ¿cuáles palabras, hermanos? Si todavía Dios no había cogido las dos piedras y pac, y había escrito sus mandamientos. Se refiere probablemente, hermanos, a algunos estudios que se han hecho, a las leyes civiles, a las leyes que los hombres tenían que tener como conducta para portarse en convivencia entre ellos. Y sigue diciendo, hermanos, y envió, ojo con esto, hermanos, las cosas de la Biblia no son aisladas. Todo es una consecuencia, todo es una consecuencia. Miren esto tan hermoso. Hago otro paréntesis. Y nos alegra que el joven Plinio esté recuperado porque estuvo donde el médico. Dios se glorificó a través del médico. ¿Okay? Bueno. Y escribió mucho, bueno, y aquí, 5. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron dos cosas: holocaustos y becerros, como sacrificios de paz. Ojo, hermanos. Vieron que dice allí, envió jóvenes. ¿Y qué hicieron los jóvenes? ¿Ofrecieron qué? Holocaustos. Ojo con esto, hermanos. De sacrificios de paz. Pero ¿por qué los jóvenes hacen sacrificios? Si los que hacen los sacrificios y el que entraba, hermanos, al lugar santísimo, ¿era quién? ¿Quién? El sacerdote. Pero aquí dice jóvenes, jóvenes haciendo el sacrificio. Y resulta que lo hacía el sacerdote. ¿Por qué? Dicen los que saben que hasta este momento Israel no había pecado gravemente contra Elohim. Y que por eso esos sacrificios se le permitió hacerlos a los jóvenes. Aunque recordemos que el pueblo de Israel ve la grandeza de Dios con todas las plagas que le envió a Israel, a Egipto. Luego pasan el río Jordán. Ven cómo las aguas destruyen a Faraón y al ejército de Faraón. Y aún así, el pueblo de Israel es rebelde, no quiere ver esas maravillas. ¿Recuerdan? Hermanos, y entonces dice, ¿por qué? Porque vámonos a Éxodo 13:2. Vamos a ver por qué esos jóvenes. 13:2. 13:2. Ojo con esto. Esos jóvenes eran separados para Yahweh.
¿Ok? ¿La pillaron, hermanos? Éxodo 13:12, 13:2. Sepárame todo primogénito, esos jóvenes, cualquiera que abre la matriz de entre los hijos de Israel, así sea de los hombres como de los animales. ¿Qué dice Dios? Mío es. O sea que esos jóvenes son de Yahweh. Y esos jóvenes, hermanos, son los que hicieron el sacrificio, los holocaustos. Pero, ¿cuáles jóvenes? Vámonos a Éxodo 12, 12, 12, 11. Perdón, 12, 12. Vámonos a Éxodo 12, 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Israel y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y en todos los dioses o potestades de Egipto. Versículo 13. Y la sangre, ojo con esto, y la sangre le será por señal en las casas donde ustedes estén. Y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera a Egipto. Hermanos, volvamos a Éxodo ¿qué? 24. Éxodo jóvenes que estaban allí, hermanos, que hicieron esos holocaustos al Señor, son los jóvenes que salieron, que estaban en Egipto, ¿sí? Y que el Señor ordenó untar en los dinteles de las casas la sangre del becerro para que la muerte no entrara. Son esos jóvenes. Y más adelante le dice el Señor: conságrame esos jóvenes porque míos son. Son esos jóvenes, hermanos, que hicieron esos holocaustos y esos sacrificios de paz. ¿Ven cómo la Biblia no es aislada? ¿Ven cómo la Biblia, recuerdan lo que decía el pastor? Un poquito aquí, ¿qué más? Otro poquito, otro poquito allá. Un poquito aquí, un poquito acá. Un poquito aquí, un poquito acá. Entonces, hermanos, la Biblia es un engranaje perfecto. Entonces, fíjense que de Éxodo 24 nos tuvimos que ir a 12 y al 13 para poder entender qué es lo que decía en Éxodo 24. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. Ahora bien, nos vamos acercando a algo muy importante. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Ojo, hay dos tazones. Un tazón, la sangre va sobre el altar. ¿Y saben qué significa eso? Elohim, nuestras vidas, ojo con esto, y nuestros bienes son tuyos. Cuando él rocía allí, está diciendo el pueblo, nuestras vidas, porque hace un reconocimiento del Dios. Nuestras vidas son tuyas y nuestros bienes son tuyos. O sea que cuando nos bauticemos de nuevo, ya nos bautizamos, pero los que lo quieran hacer, bauticemos la billetera. Yo el primero. Entonces, nuestras vidas y nuestros bienes son tuyos. Entonces, sigamos por aquí. Versículo 7, hermanos. Versículo 7. Bueno, permítanme allí hacer un paréntesis. Resulta que se habla de sacrificio, obviamente de becerros, pero hermanos, el primero, recuerden lo que les compartía en alguna ocasión que el Señor permitió ya la palabra, hermanos. El primero, hermanos, que hizo sacrificios por el pecado fue Dios. ¿Recuerdan en Génesis 3, 21? ¿Recuerdan? Que le compartía en alguna ocasión eso. Es que, hermanos, miren,
hay algo muy lindo. Cuando vos comenzás a llevar la palabra de tu subconsciente, comienzan a salir cosas al consciente para que tu voz la traslade. Y entonces comienzan a salir un mundo de cosas y cosas y cosas, obviamente dirigidas por el Espíritu Santo. 3:21 de Génesis. Elohim hizo al hombre y a su mujer vestidos de pieles y los vistió. Y para Elohim haber hecho vestidos de pieles y vestirlos, tuvo que haber cogido corderitos y tuki lulú, los sacrificó. El mismo Dios de la vida, hermanos, el mismo Dios de la vida. Y cuando le cambió las hojas de parra por los vestidos de pieles, quiere decir, no es a tu manera, no es a mi manera que el pecado es arrancado, no es a mi manera que el pecado es cubierto, es a la manera mía, porque el Señor los pudo haber dejado con esas hojas y esos vestidos pues de hojas, pero el mismísimo Señor tomó, hermanos, corderos y sacrificó. Ahora bien, si la memoria no es como una novia que tuve, ¿recuerdan? Infiel. La misma. La misma. Hermanos, espérense a ver. Entonces, hermanos, Dios nos comienza a mostrar, hermanos, desde el principio. ¿Recuerdan? Desde el principio. Cosas que no han sido como si fueran hechas. Desde el principio. Volvamos a Éxodo 24, hermanos. Escúchenme, Éxodo 24. Y tomó, bien, el versículo 7. Y tomó el rollo del pacto. ¿Pero cuál rollo? ¿De cuál pacto? Ya vamos a verlo. Y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: todas las cosas que Yahweh ha dicho, haremos y escucharemos. Aquí entre paréntesis está entenderemos, porque el pueblo dijo: las he entendido y las voy a hacer. Pero ¿cuál rollo, hermanos? Miren el versículo 4. Pudo ser ese, hermanos. Miren. Y escribió Moche todas las palabras ¿de quién? De Yahweh. Y dice en el versículo abajo: y tomó el rollo del pacto. O sea que en ese momento, hermanos, entre Dios y la humanidad se comenzaba a instituir pacto por sangre. Se comenzaba a instituir el pacto por sangre. Qué rico, hermanos. Ahora bien, Salmo 50, vamos al Salmo 50. Salmo 50. Padre Santo. Salmo 50. Salmo 51, hermanos. Salmo 51. Ojo. Yo le digo al Señor a veces, hermanos, purifícame con hisopo. O sea, coge la sangre del Cordero perfecto y cuando, ya fue derramada en un madero, pero, ojo, purifícame con hisopo y seré limpio. Hermanos, el hisopo no es para coger y pintar delicadamente una pared. Recuerden que el hisopo los utilizan los pintores cuando utilizan la cal. ¿Recuerdan? Y es un brochazo fuerte. O sea, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más limpio que la nieve. Esa sangre, hermanos, que el Señor nos viene mostrando, era la sangre de Cristo Jesús, que nos iba a limpiar de todo pecado, que nos iba a sacar y a levantar de cualquier enfermedad que pudiéramos tener, hermanos. Esa sangre era ese escudo de Dios que nos venía a proteger con cualquier adversidad en nuestros hogares, en nuestro cuerpo.
Esa sangre de Cristo Jesús, hermanos. Y sigue aquí, Hebreos 9:18 creo que es. Hebreos 9:18. Hebreos 9:18. Hebreos 9:18. ¿Qué está diciendo allí, hermanos, el Señor? ¿Ah? Ajá. 9:18. De donde ni aún el primer pacto, ¿cuál pacto? ¿Cuál pacto? Éxodo 24. Se comienza a instituir. De donde ni aún el primer pacto realizado fue instituido sin qué, sin sangre. Ojo pues, fue instituido sin sangre. Hermanos, ¿qué seríamos nosotros sin la sangre de Cristo Jesús? Y entonces, miremos, hermano, Levítico 17:11. Levítico 17:11. Levítico. Y vamos a mirar algo allí asombroso, hermanos. Levítico 17:11. Levítico 17:11. Ojo con esto. ¿Qué dice? Porque la vida en la que, en la porque la vida de la carne, ¿en qué? En la sangre está. Y yo, habla Yahweh, yo se las he dado para hacer expiación sobre el altar por sus almas. ¿Vieron esto, hermanos? Y sigue diciendo, y la misma sangre por la vida hará expiación. Entonces vemos, hermanos, que el Señor nos va mostrando que es importante, que es muy importante la sangre, hermanos. Aún en el nuevo pacto o en el pacto renovado, cuando Yahshua fue sacrificado y derramó su sangre, esa sangre se hizo importante para poder lavar nuestros pecados y poder sanar nuestras enfermedades. Y sigue aquí, hermanos. Ojo con esto. Yahweh que ha hecho con ustedes sobre todas estas, bueno, a ver, del pacto. Yahweh, que ha hecho con ustedes sobre todas estas palabras. Miremosla acá, que aquí está en la versión Harold más clarita. Estamos en el versículo, ¿qué, hermanos? 11, 24. No, 24, estamos en el 24. 24, 8. Ay. Estamos. Entonces Moche tomó la sangre y la roció sobre el pueblo. Perdón, estaba leyendo abajo. Entonces Moche, hermanos, tomó la sangre y la roció sobre el pueblo. ¿Recuerdan que habían 2 tazas? ¿Recuerdan que una primera la roció sobre el qué? Sobre el altar. Que indicaba, Señor, nuestras vidas y nuestros bienes son tuyos. Pero faltaba otra parte, hermanos. Y esa otra parte tenía que rociarla sobre el pueblo, para que el pueblo se pudiera acercar un poco más a la presencia de Dios y no ser aniquilados. Y entonces Moche tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con ustedes sobre todas estas palabras. Hermanos, nosotros a veces vemos las maravillas de Dios, y viendo las maravillas de Dios nos aislamos de Él, nos apartamos de Él. Viendo las maravillas de Dios, hermanos, no entendemos que a Dios se tiene que llegar puro, porque esa sangre, hermanos, era para purificarnos. Ahora miren, algo muy delicado, hermanos, muy delicado. Números 3, 4. Números 3, capítulo 3.
versículo 4. Miren, hermanos, y así somos nosotros a veces. Escuchan, recuerdan que en el capítulo 24, versículo 1, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel adoraron de lejos. ¿Recuerdan? Capítulo 24, versículo 1. Y mire que nosotros sabemos, a veces somos tercos. Miren lo que pasó en número 2. Perdón, ¿en números qué? 3, 4. Ojo, miren. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Yahweh cuando ofrecieron fuego extraño. ¿Vieron? Y estos cabezones habían ido hasta el monte Sinaí y habían visto la grandeza de Dios, hermanos, y ofrecieron fuego extraño. ¿Delante de quién? Nada más ni nada menos que delante de Yahweh. En el desierto de Sinaí. Y no tuvieron hijos. Y Elazar llamaron, y entonces llamaron a Elazar e Itamar y ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Hermanos, eso nos pasa a nosotros. A Dios no le podemos ofrecer fuego extraño. Vámonos para Levítico, hermanos. Levítico 17:11. Perdón. Ya les digo, hermanos. Vámonos para Levítico 10. Levítico 10. Levítico 10. A veces me fío de la memoria, hermanos. Y ya saben cómo es la memoria, ¿no? Ojo, habíamos visto eso en Números. Ahora veámoslo en Levítico. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Yahweh fuego ¿qué? Fuego extraño, el que nunca les mandó. O sea, el que nunca les mandó ¿quién? Yahweh. Fuego extraño. Yahweh dijo, ¿qué es lo que me están ofreciendo? Y entonces, estos dos pelados, por tercos, tuki tuki lulú, el Señor ejecutó juicio sobre ellos. Entonces nos tenemos que cuidar, hermanos, de hacer fuego extraño. Cuando nosotros nos acerquemos a Dios, tenemos que tener mucho cuidado de no hacer fuego extraño. Hice por aquí, versículo 9, y subieron Moche y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. ¿Vieron? Subieron y después hicieron fuego extraño. Versículo 10, y vieron a Elohim de Israel, y había debajo de sus pies, como en el suelo, piedras de zafiro. ¡Wow, hermanos! Miren lo que se convirtió ese monte. Piedras como de zafiro, semejante a los cielos, en brillantes, hermanos, semejante a los cielos en brillantes. Váyase un momentico para Éxodo 19. Éxodo 19. Éxodo 19. Padre Santo, leámoslo desde el versículo 11. Y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Yahweh descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Ojo, día tercero. Mantengan eso en su mente. Día tercero. Recuerdan que en alguna ocasión el Señor me permitió decirles, el Señor lo dijo, sobre el día tercero, el día sexto. ¿Recuerdan? Que 6 días era esto, el día tercero era lo otro. Mire, día tercero. Ojo con esto. Sigamos leyendo. Y las señales, y señalarás el término del pueblo alrededor diciendo, guárdense de no subir, guárdense y no suban al monte ni toquen sus límites. Cualquiera que toque el monte de seguro morirá. No, versículo 13, no lo tocará mano, porque será apedreado o traspasado, será asateado
sea animal o sea lo que sea, hermanos. Hombre, lo que sea, no vivirá. Ojo, ojo con lo que sigue allí. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Miren, hermanos, dentro de la cultura hebrea hay dos situaciones. Cuando el shofar suena largamente, eso es convocación. ¿Comprenden? Pero cuando el shofar suena de forma corta, fa, eso es peligro. Y generalmente cuando sonaba el shofar, fa, era porque el pueblo de Israel iba a ser atacado. Pero cuando sonaba largamente, era que el pueblo se estaba convocando. Y aquí suena largamente porque el pueblo se estaba acomodando, se estaba llamando, hermanos, para ir desde lejos al monte Sinaí. ¿Ok? Sigamos leyendo. Versículo 14. Y descendió Moche del monte al pueblo y purificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Vuelve y dice, y dijo al pueblo, estén preparados ¿para qué? Para el tercer día, no toquen mujer. En esta versión dice, no tengan relaciones sexuales. Versículo 15, y dijo al pueblo, estén preparados para el tercer día, no toquen mujer. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos. Ojo con esto. El tercer día el Señor descendió sobre el monte Sinaí. Y entonces, ¿qué pasó? Vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y la voz del shofar muy fuerte, o sea, sonó más duro. Se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Hermanos, se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y dice en el versículo 16, habla de espesa nube, espesa nube. Miremos el versículo 24:15. 24:15. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Hermanos, esa nube estaba allí. Esa nube estaba allí. Una nube cubrió el monte. Vámonos de nuevo a Éxodo 19:9. Entonces Yahweh dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti ¿en qué? En una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también en ti confirmarán, y también en ti confiarán para siempre. O sea, ¿quién? En Moche, que era la tipificación del mediador entre Dios y los hombres, que es Jesús. Hermanos, hablando con estos hebreos, ahí en el Inter, no en Super Inter, él nos decía a nosotros algo muy particular. Para nosotros, después de Dios, después de Yahshua, existen 4 personas, ojo, me lo decía, una voz de un hebreo. Existen 4 personas sagradas. Y él nos decía, Moisés, Abraham, ¿quién más? Isaac, ¿y quién más? Y Jacob. Él nos decía, mire, son sagrados para nosotros esos 4 patriarcas. Moisés, un hombre bendito, que habló con Dios face to face, pese a que el Señor le dijo, háblele a la roca, y el hombre le metió 2 guarapazos, ¿fueron? Pero hermanos, todos fallamos. Pero pese a eso, hermanos, pese a eso, el Señor habló con él face to face. Y el Señor le entregó las tablas a él. Así. El Señor se las entregó a él. Y entonces decía el hebreo, ojo, estoy diciendo lo que él me decía, que para ellos eran esas 4 personas sagradísimas. Moche, Abraham, Isaac y Jacob. Los 4 patriarcas me contaba él. Ahora bien, miremos el versículo 18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahweh había descendido sobre él en fuego, y el humo subía
como humo de horno, y tembló todo el monte en gran manera. Imagínense en esta escena ustedes, hermanos. El Señor bajó en una nube espesa, todo humeaba, el monte tembló de gran manera, la tierra tembló al sentir a su Creador posar sus pies sobre ella. ¿No les parece hermoso? Todo tembló, hermanos, todo tembló. Sí, Señor. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Versículo 17. Y Moche sacó del campamento al pueblo para recibir ¿a quién? A Elohim. Y se estuvieron en el monte. Ojo, hermanos, versículo 18 de nuevo. Todo el monte humeaba, hermanos. Todo el monte humeaba. Todo el monte humeaba. Brinquemos al versículo 19. Y fue la voz del chofar. Y fue la voz del chofar, iba aumentando en extremo. Ojo, iba aumentando en extremo. Pero, ¿en qué extremo? O sea, en el sentido de convocación. Un chofar, un sonido largo, fa, sonaba en extremo, hermanos. En extremo sonaba. Versículo 19. Y fue la voz del chofar, iba aumentando en extremo. Mucho hablaba, y Elohim respondía ¿con qué? Exacto, con voz. El Señor respondía con voz. Elohim, el Padre Creador, respondía con voz. Y descendió Yahweh sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Yahweh a Moche, a la cumbre del monte, y subió Moche. ¿Se imaginan? Moche, su preferido, subió a hablar con el Dios del Génesis, con el Dios de la creación, con el que dijo hágase y todo fue hecho. Dios subió, Moche subió a hablar con el Padre Creador. Hermanos, miremos versículo 21. Y Yahweh dijo a Moche, desciende y ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Yahweh, porque caerá multitud de ellos. 22. Y también se purificaron los sacerdotes que se acercaban a Yahweh, para que Yahweh no haga estrago en ellos. Hermanos, para que Yahweh no haga estrago en ellos. Brinquemos al capítulo 24. Recuerdan pues que el monte estaba humeante, ¿cierto? Y que todo tembló ante la presencia de Dios. Todo tembló, hermano. Yo creo que ni los árboles se movieron. No hubo viento porque es que estaba el Padre Creador allí. Versículo 10. Y vinieron a Elohim de Israel, y había debajo de sus pies como suelo de piedra de zafiro, semejante a los cielos, en brillantes. Pero, versículo 11, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vinieron a Elohim, y comieron, ¿y qué? Y bebieron. ¿Se imaginan esa escena ustedes? El monte humeante, Éxodo 19, Éxodo 24, y comieron y bebieron con el Padre de la creación, hermanos. Esa escena, hermanos, no se volverá a repetir hasta el final de los tiempos. Probablemente la escena que más se le acerca es la escena de la transfiguración que tuvo Yahshua delante de sus tres amados. Pero hablamos de tres. Estamos hablando de tres. Hermanos, permítame, yo por aquí anoté algo. Yo a veces uso chancucos. Se me perdió el chancuco. Vamos a Oseas. Vamos a Oseas. Vamos a Oseas. Dios, ayúdame. Vamos a Oseas. Ya. Versículo primero y dice: venga y volvamos a Yahweh. Perdón, capítulo 6, gracias, capítulo 6. Ojo, hermanos.
Recuerden algo, se habla al tercer día descenderé, ¿cierto? Purifíquense, porque el tercer día descenderé, purifíquense. Recuerden, hermanos, que el Señor le volteó la espalda a Israel casi 2000 años. ¿Recuerdan? O sea, estos 2000 años. En el séptimo día, para Israel, será como un tercer día. ¿Por qué? Porque en el tercer día descenderé. O sea, en el tercer día viene a salvar a Israel, que es el séptimo, que es como te explicará? Que es después del milenio, en el tercer día. Leámoslo aquí para que lo entendamos. Capítulo 6. Vengan y volvamos a Yahweh, porque Él desgarró, pero nos curará, hirió en castigo, pero nos vendará. Es decir, y el pueblo de Israel se dispersó. ¿Recuerdan la diáspora? Se dispersó por el pecado de Israel. Pero el Señor vuelve y los recoge y los cura y los sana. Recuerden que Yahshua duró muerto 3 días terrenalmente, ¿no? Y al tercer día hizo su aparición de nuevo en el cielo atmosférico. Dice versículo 2, nos revivirá, ¿qué? ¿Después de qué? Después de 2 días. Se lo está diciendo al pueblo de Israel, los reviviré después de 2 días. O sea, después de 2000 años. ¿Ah? Claro, y eso es en el tercer día. Y Yahshua resucitó terrenalmente. En el tercer día se apareció. En el tercer día. Qué lindo es esto, hermanos. Repitámoslo. Nos revivirá después de 2 días. En el tercer día nos levantará y viviremos en su presencia para siempre. Al final de los tiempos, cuando venga Yahweh, piecitos en tierra, no al cielo atmosférico en las nubes como en el arrebatamiento, sino a Israel. El pueblo de Israel en ese momento, hermanos, comentaba don Elí, uno de ellos, seremos revividos porque hemos pecado contra Yahweh, decía él. Porque hemos pecado contra Yahweh, decía, en el tercer día. Qué lindo esto, hermanos. Nos levantará y viviremos en su presencia. Hermanos, y viviremos en su presencia. Volvamos a Éxodo 24. Ay, Dios, el tiempo. Éxodo 24. Volvamos a Éxodo 24. Éxodo 24. Voy a tenerme que saltar un pedacito. Volvamos a Éxodo 24. Hermanos, mire lo que ahora el Señor les comentaba. Versículo 16, 24, 16. Y el esplendor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por ¿cuántos días? ¿Por cuántos días? 6 días. Y al séptimo día llamó Moche, y al séptimo día llamó a Moche de dentro de la nube. Al séptimo día, el milenio, llamó a Moche de dentro de la nube. Ojo con esto. Y la apariencia del esplendor era como de un fuego consumidor en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Hermanos, era consumidora la presencia de Dios. Era consumidora la presencia del Creador, hermanos, en el monte Sinaí. Y esa grandeza, hermanos, se va a reflejar después del séptimo día, cuando ya venga y estaremos con Él por toda la eternidad, hermanos. Es que es por toda la eternidad que estaremos con el Padre, hermanos, que estaremos con el Padre. Por toda la eternidad, hermanos. ¿Me comprenden? Entonces, ¿vale la pena resistir, hermanos? ¿Recuerdan Pablo en Timoteo? He peleado la dura batalla y he acabado la carrera. He terminado la carrera, ¿es que dice? He guardado la fe. Por lo demás, dice Pablo, me está reservada la corona de justicia, la cual me da el Dios justo y verdadero, no solo a mí,
que he resistido. Entonces fíjense que piensa en nosotros, sino a los que han de venir. Ustedes, nosotros. Hermanos, ¿vale la pena resistir o no vale la pena resistir? No nos podemos dejar mover el caspero, hermanos. Como alguien que se lo dejó mover y me duele y me sigue doliendo. Porque amaba a Jesús. Puesto los ojos en Jesús, nos decía, autor y consumador de la fe. Y ahora habla despectivamente de Jesús. No existe el Nuevo Testamento. Habla muy feo de Pablo. Y yo le he dicho a él, vas a ver tu equivocación. Si no te arrepentís, cuando partas de este mundo, y nada se puede hacer. Nada se puede hacer. Tenés que arrepentirte ahora. Tenés que volver al sendero correcto ahora. Porque después nada podrá suceder, hermanos. Es decir, allá nadie te podrá salvar. La salvación la vamos a ganar aquí en la tierra, hermanos. Después de partir, nada se puede hacer, hermanos. Nada se puede hacer. Les voy a, les voy a hacer una solicitud. Leas en ese capítulo 19, hermanos, despacio. Y vayan al capítulo 24 y léanselo despacio. Y vuelvan al capítulo 19, de nuevo léanselo despacio. Y vayan al capítulo 24, Éxodo, despacio. Y luego de que hagan esa operación, eso se llama método del aprendizaje. Hagan una coherencia entre esos dos versículos, enlácelo y digan, es que esto que está en Éxodo 24, el Señor lo anunció en Éxodo 19. ¿Comprenden? Y vivan eso, hermanos. Miren, vivan esa escena, hermanos. Un día yo me puse a leer Juan 17, que me impacta, la oración sacerdotal. Y les aseguro en el nombre del Señor, hermanos, que yo podía sentir la noche fría, podía sentir el olor del pasto húmedo. Estaba tan metido esa noche, hermanos, que podía sentir el olor del pasto húmedo. Juan 17, que es tremendo, donde Jesús deja ver toda su humanidad, donde tiene dos angustias, la personal, porque sabía lo que le iba a venir, y la cotidiana, porque amaba a los apóstoles y se iba a ir y los iba a dejar, pero les decía, no los voy a dejar solos, voy a enviarles un consolador, otro consolador, hermanos. Y ese consolador hoy está con nosotros. Y ese consolador permanece con nosotros siempre, hermanos. Y ese consolador, miren, cuando a mí me pasa algo, les aseguro, digo, tengo que llegar a mi casa. Y llego a mi casa a ponerle la queja al consolador. ¿Entienden? Como cuando vos le ponías la queja a tu papá. Papi, mire que tal cosa. Ahora llego yo a mi casa a ponerle la queja al consolador, hermanos. ¿Me entienden? Hermanos, pongámonos sobre nuestros pies. Don José copia en ese cuaderno y ahora llega a pasar a la casa, ¿cierto? Al cuaderno limpio. Hermanos, pongámonos sobre nuestros pies. Miren, hermanos, esa escena de Éxodo 19, esa escena de Éxodo 24, hermanos, eso es lo que va a pasar. Esa gloriosa presencia del Padre en el monte Sinaí. Eso es lo que va a pasar cuando pise tierrita, hermanos, y llegue a su santa ciudad. Y entonces, así como el Señor nos proyectó esa imagen, proyectémonos nosotros en el tiempo. Y adelantémonos. El Señor viene pronto, pero adelantémonos 20 años. El Señor ya ha venido. La venida del Señor está tan pronta que ahorita se va a ir para el cielo soltera. Pienso, no sé. No, mentiras, casada. Hermanos, está tan pronta la venida del Señor, hermanos,
Y entonces imaginémonos, proyectémonos nosotros. Hay algo que vamos a hacer en el cielo, hermanos, en el tercer cielo. Obviamente el Señor nos va a poner a disfrutar y a viajar por el universo, pienso. Pero proyectémonos en un coro que todos nosotros vamos a repetir cuando estemos en la presencia del Señor. Todos lo vamos a repetir cuando estemos en la presencia del Señor, hermanos. Y entonces proyectémonos a esa escena y miremoslo allá en su Kadosh, en su monte santo, y nosotros aquí cantándole, hermano, alabándolo y glorificándolo, y entendiendo que valió la pena haber resistido, hermanos. Como Pablo lo dijo, terminé la carrera, luché y salir adelante, hermanos. Vamos, hermanos, proyectémonos. Y aleluya al Señor, hermanos. Por toda la eternidad vamos a estar así, exaltando su santo nombre, Dios.